tardes a todos y a todas. Bueno, quiero y debo empezar esta intervención expresando mi agradecimiento a los organizadores de este encuentro por haberme invitado. Y si ellos me lo permiten, pues yo personalizaré ese agradecimiento en Abel de Manuel, el Chavo, aunque yo sé que a él le incomoda un poco que se le mencione, pero yo me siento obligado. Hace meses establecimos una relación de colaboración entre la Universidad Autónoma de Madrid, a la que yo pertenezco, y la Universidad del Litoral, que ya ha dado algunos frutos y que yo estoy seguro que en breve dará frutos más intensos y más estables en el tiempo. Al mismo tiempo quiero expresar mi felicitación a los organizadores de este encuentro. Créanme que yo, que he participado en bastantes, estoy francamente impresionado por la buena organización, por la participación, por el nivel. Por tanto, mi felicitación, que en este caso personalizaré en la organización a Pirra. Y quiero manifestar también mi satisfacción por estar en esta mesa con dos personas a las que profeso afecto y respeto: Ignacio Borruto y Rodrigo Palomo. Estoy encantado de estar acompañado por vosotros. Es probable que ustedes sepan que hay una leyenda sobre los españoles que dice que cuando coinciden dos hay polémica asegurada. Yo he contabilizado aquí cuando menos 5, por tanto la polémica está garantizada. Y también saben ustedes que donde Don Quijote veía gigantes, Sancho Panza, veía molinos. Después de mi intervención, pues unos verán gigantes y otros verán molinos. En todo caso, la obra es magnífica. La de Cervantes, digo, no mi intervención. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones críticas sobre los dos términos que encabezan el descriptor de la ponencia: el movimiento sindical, el poder transnacional, las empresas transnacionales, por decirlo de alguna manera. Ya les anticipo que haré más reflexiones sobre el movimiento sindical, sobre el sindicato, porque es una organización que para mí es fundamental en cualquier sistema de relaciones laborales que quiera llamarse democrático, y como es una institución fundamental de esos sistemas, hay que ser especialmente riguroso y cuidadoso con la acción que lleva a cabo ese sindicalismo. Las reflexiones que yo haré serán críticas, pero desde luego desde el afecto y desde la solidaridad. Yo soy hijo de sindicalista, colaboro con los sindicatos y por eso me voy a permitir ser crítico con los sindicatos. Queda anunciado ya para desvelar el misterio. Desde luego, la perspectiva que yo voy a plantearles es la perspectiva de una persona que procede de la vieja y agitada Europa, no digamos ya hoy España, aun sabiendo que con frecuencia pues, los problemas no son tan distintos en otros lugares de este mundo que está globalizado, como ya se ha dicho aquí en varias ocasiones, y que no deja de sorprendernos, ¿no? Esquemáticamente diré que vivimos en un contexto político y económico en el que predomina un pensamiento político neoliberal escasamente controlado, por no decir abiertamente desbocado, que está basado en una economía globalizada sobre la que tienen un fuerte impacto las nuevas tecnologías. En ese contexto se observan fenómenos que son contradictorios: la concentración de capitales y empresas frente a una descentralización de la actividad productiva, y en el que se aprecia una fragmentación mayor, si cabe, del concepto de trabajador, con el surgimiento de algunas nuevas figuras: trabajadores autónomos y económicamente dependientes, emprendedores, trabajadores a distancia, trabajadores de lo que eufemísticamente se llama economía colaborativa, por ejemplificar. Ya no estamos en presencia de un trabajador que reúne unas características uniformes, sino que el concepto de trabajador se ha difuminado. Pero también se ha difuminado de alguna manera
el concepto de empresario, porque el empresario a veces es un sujeto que depende de otra empresa, que a su vez depende de otra empresa que tiene su sede a cientos de kilómetros de aquí. Por tanto, el derecho del trabajo se encuentra ante una serie de problemas y de retos, y desde luego las organizaciones sindicales también se enfrentan a esos problemas y a esos retos, que son unos de carácter exógeno. En mi opinión, el principal, el básico, es la falta de instrumentos jurídicos capaces de limitar un poder empresarial que ya no es nacional, en algunos casos, en otros naturalmente sigue siéndolo, sino que es un poder, insisto, que está muy distante, es un poder difuso, ¿no? Es verdad que se están haciendo intentos a nivel internacional, pero que han sido básicamente de carácter unilateral. Estoy pensando, por ejemplo, en los códigos de conducta de las empresas multinacionales o en esos acuerdos marco multinacionales, que son instrumentos jurídicos que carecen de eficacia jurídica. Por tanto, son instrumentos que son el germen de algo que no acaba de cuajar y que sitúan al derecho del trabajo ante unas expectativas de surgimiento de nuevos ámbitos de, vamos a llamarlo, negociación colectiva, pero cuyos productos son productos que no tienen eficacia jurídica. Fíjense, les voy a poner un ejemplo. Si no recuerdo mal, en 2003, el Acuerdo para la Negociación Colectiva, un acuerdo marco nacional en España, quiso incorporar, para que se transmitiera la negociación colectiva sectorial, un acuerdo marco, creo recordar que era sobre teletrabajo. Nuestros tribunales, el Tribunal Supremo, dijo que aquello no tenía ninguna eficacia, que aquello no podía tener eficacia interna, porque era un acuerdo que se había negociado en el marco en un marco internacional, y que un acuerdo como el acuerdo marco para la negociación colectiva no podía dar obligatoriedad a aquello que se había prescrito. Por tanto, la eficacia jurídica de esos códigos de conducta, de esas promesas de buen comportamiento que hacen las empresas multinacionales en la actividad que llevan a cabo en todos o en muchos países del mundo, carecen de esa eficacia jurídica. Naturalmente digo que estamos ante las puertas de lo que podría ser una eventual negociación colectiva de carácter internacional, pero están por definir cuestiones básicas de esa negociación colectiva. La legitimación, quién van a negociar esos acuerdos. Hay algunas experiencias en el marco de la Unión Europea que tienen interés, por ejemplo, la constitución a partir de 1994 de comités de empresa europeos que tienen un marco de negociación que en algunas ocasiones ha culminado en la asunción por parte de los órganos legislativos de la Unión Europea de esos pactos que han alcanzado los comités de empresa europeos con algunas empresas que operan en el ámbito de la Unión Europea y se han transformado en alguna directiva. Pero son experiencias todavía muy incipientes. De forma que estamos en un momento en el que el derecho del trabajo a nivel nacional sufre fuertes embates, sufre fuertes ataques. Si ponemos un poco de exageración, podríamos decir que se está queriendo arrumbar con el derecho del trabajo, cosa que yo creo que no se va a conseguir, pero que se intenta por parte de algunos teóricos y algunos poderes económicos y políticos. Bien, ese es un marco que está por nacer. Perdón, ese es un marco que está en los estados nacionales, que está siendo removido. Y no acaba de surgir un nuevo marco internacional en el que los derechos de los trabajadores que prestan actividad en empresas de ese tipo tengan alguna eficacia. Por tanto, estamos en un momento, como en muchas otras cuestiones, de cierta crisis, de cierta incertidumbre, de cierta ambigüedad,
que es algo que ha pasado con mucha frecuencia en el ámbito del derecho del trabajo. Por tanto, yo creo que no hay que preocuparse en exceso. Veremos, lo que hay que hacer es ver cómo evoluciona esa situación. A partir de lo que les acabo de decir, para mí lo importante, si hay un movimiento internacional que intenta hacer frente a las empresas multinacionales, es preciso que se base sobre los movimientos sindicales que operan en los estados nacionales, es decir, sobre el movimiento sindical nacional, que se construya un movimiento sindical internacional, pero que tiene que tener fortaleza de base, porque si no, la eficacia de su actuación será escasa. Y a partir de aquí quiero hacer algunas reflexiones sobre el movimiento sindical en España, por si pudieran resultarles útiles y en todo caso con objeto de promover el debate, la discusión y la reflexión, que es a lo que yo básicamente he venido. El movimiento sindical y su principal agente, que es el sindicato, se encuentra en el origen y posterior proceso de evolución de lo que son los diferentes ordenamientos jurídicos laborales y de protección social. Valores como la solidaridad, como la dignidad de las personas, la lucha contra la pobreza y todo tipo de desigualdades, la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, o en fin, el internacionalismo, son patrimonio indeleble del movimiento sindical, cualquiera que sea el lugar en el que éste se ha desarrollado. La pujanza del movimiento sindical obligaría al Estado liberal burgués, que no pudo sojuzgarlo por la represión, a tolerarlo primero, a reconocerlo después y finalmente a otorgarle una relevante posición en la estructura jurídico-social de todo modelo democrático que, como he dicho, se precie de tener ese nombre. Con independencia de los matices que a veces son importantes de las distintas experiencias nacionales, nadie cuestiona el importante e imprescindible papel histórico del movimiento sindical, de los sindicatos. Nadie lo cuestiona, al menos hasta épocas recientes. Porque actualmente hay quienes se preguntan si no serán los sindicatos dinosaurios en vías de extinción. Si sigue siendo conveniente protegerlos en reservas jurídicas que les protejan de lo que se piensa que es una lenta agonía. Si deben evolucionar y hacer un esfuerzo de adaptación para sobrevivir, o si debemos dar su ciclo por cumplido y proclamar cierta irrelevancia social. Si me permiten parafrasear a Monterroso, podríamos preguntarnos, cuando despertemos, ¿los sindicatos todavía estarán allí? Todas estas cuestiones y estas incertidumbres sitúan al movimiento sindical, a los sindicatos, ante importantes retos de futuro y reflexiones inmediatas, urgentes diría yo. Esa inquietante situación se ve agravada en España y en otros países del entorno europeo por severas tensiones territoriales y por el cuestionamiento de instituciones claves de nuestro sistema democrático. Todo ello es un buen caldo de cultivo para que emerjan sindicatos de corte corporativo, plataformas, coaliciones electorales e incluso algún nuevo sindicato surgido al calor de tendencias refractarias a los instrumentos tradicionales de representación. La importancia real de esos movimientos está aún por contrastar, pero la tendencia es perfectamente constatable. Se puede apreciar sin ninguna duda. En España, la apuesta por el convenio colectivo de eficacia general, convenio tipo para el establecimiento de condiciones de trabajo uniformes para todos los trabajadores, y la fijación de diferentes niveles de representatividad sindical, atribuyendo al sindicato más representativo el ejercicio de importantes funciones en el conjunto del sistema de relaciones laborales, contribuyen a retraer la afiliación sindical y a la burocratización sindical, repercutiendo sobre sus mecanismos directos de financiación, las cuotas, que son escasas,
y generando un progresivo distanciamiento de las bases sindicales. Esto se intentaría paliar o justificar a través de mecanismos alternativos de financiación, patrimonio sindical, subvenciones públicas, canon por negociación colectiva y algunos otros, y a través de procesos de concertación social implicándoles en la elaboración de las políticas legislativas estatales y en la gobernabilidad social del sistema, que hoy muestra síntomas de agotamiento tras los reiterados fracasos que han sufrido las distintas mesas de diálogo previas a las últimas reformas laborales de 2010, 2011 y 2012. Iniciados los años 90, los sindicatos en España se vieron arrollados por los acontecimientos y sumaron a los problemas tradicionales, como son ese déficit de afiliación y la merma de su función reivindicativa e influencia en el diseño de las políticas sociales, una pérdida de credibilidad que se agravó al verse salpicados por algunos casos de corrupción. Todo ello en el marco de las profundas transformaciones del sistema productivo y de expansión del pensamiento neoliberal que todo lo invade. El resultado, en mi opinión, es un sindicato con escasa fuerza innovadora y cercado por un estado de opinión muy escéptico sobre sus posibilidades de mejora de las condiciones de vida y trabajo, cuando no alejado de las preocupaciones reales de los trabajadores y ensimismado en su propia dinámica. Urge, pues, en mi opinión, un proceso de reconversión histórica que mantenga y refuerce su presencia en las relaciones laborales y su contribución al gobierno del sistema económico, adaptándose a fenómenos que hace tiempo que dejaron de ser coyunturales. El impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos productivos, la internacionalización económica, el predominio del capitalismo financiero sobre el tradicional capitalismo industrial, son fenómenos que subyacen a lo que asépticamente llamamos globalización o genéricamente llamamos globalización, cuyas consecuencias más inquietantes en clave laboral son bien visibles, todos las tenemos presentes. Los cambios operados en el modelo productivo obligan al sindicato a una rigurosa revisión de sus formas de actuación. La acción sindical se desarrolla entre turbulencias provocadas por tendencias contrapuestas, centralización, diversificación, agrupamiento, descentralización, y debe combinar la reivindicación nacional con los requerimientos de una economía globalizada y la expansión internacional de algunas empresas dentro de las exigencias de competitividad que en nuestro caso además nos impone la Unión Europea. Y yo tengo la impresión de que para esa tarea los sindicatos no parecen bien engrasados. Simultáneamente, el abandono tradicional de las pequeñas empresas, de una importancia creciente en la cesión, concentración y liberación empresarial, recomienda reajustar la acción sindical. Los centros de trabajo deben recuperarse como ámbito de actuación cotidiana, especialmente en momentos económicos de cierta gravedad, de recomposición del tejido productivo, que se acompañan con cambios normativos que remiten a esos centros de trabajo la negociación de condiciones vitales para el conjunto de los trabajadores. Tales cambios afectan a sus estrategias de acción, que no pueden ceñirse a la negociación colectiva y a la exteriorización del conflicto, sino que deben ampliarse al diálogo social y a cierta cooperación en el marco de la empresa, con la ampliación de derechos muy importantes, en mi opinión, como son los derechos de información y control, que son básicos en las relaciones laborales, junto a una promoción de mecanismos de composición extrajudicial del conflicto. No pueden permanecer ajenos a nuevas demandas en materia de ecología o a problemas de los trabajadores de países menos desarrollados o emergentes, ni a la transformación del significado del trabajo en la sociedad actual,
donde el conflicto laboral ya no es el único que acapara las energías sociales. Nosotros tenemos algunas manifestaciones recientes de esto que les comento. Y en el que, en ocasiones, el ejercicio del derecho de huelga, especialmente si afecta a servicios esenciales de la comunidad, se percibe por la ciudadanía como una excesiva manifestación de un limitado poder sindical. Las transformaciones del modelo productivo han quebrado hace tiempo el concepto unitario de trabajador. La tradicional y nítida separación entre trabajadores públicos y privados se difumina cada vez, se profundiza la brecha entre trabajadores fijos, que parece que son ya una especie casi en extinción, y trabajadores temporales, que están en progresivo ascenso y que en ocasiones sirven de excusa para minorar los derechos de los primeros. Proliferan nuevas categorías de trabajadores, lo diré entre comillas, autónomos económicamente dependientes, o se buscan nuevas denominaciones para viejas fórmulas de prestación de actividad laboral: emprendedores, teletrabajo, trabajo a distancia. Hace más de 3 décadas se rompió la homogeneidad de la clase trabajadora al resquebrajarse el modelo industrial que la sustentaba. Las fábricas que concentraban un gran número de trabajadores con demandas uniformes son ya un recuerdo que solo evocan las grandes empresas y el sector público, educación y sanidad especialmente. Y aun en esos ámbitos se rompen valores tradicionales como la solidaridad, por las múltiples pretensiones convergentes que fragmentan los intereses de los trabajadores y reclaman la atención de colectivos específicos: mujeres, desempleados, precarios, jóvenes, inmigrantes o trabajadores que supieran cierta edad y que se enfrentan a las concertinas que les separan del mercado laboral. La presencia sindical apenas alcanza el 5% del conjunto de empresas, según datos de Eurostat. Ello, junto a un desempleo desbocado, limita las posibilidades de acción de los sindicatos, mermando gravemente su potencial negociador e incrementando el poder empresarial. Conviene, en mi opinión, rediseñar las estrategias sindicales para entablillar esas fracturas, atendiendo a los grupos y sectores más desfavorecidos, con prioridad al núcleo cada vez más reducido de trabajadores a tiempo completo, en ámbito donde más cómodamente operan los sindicatos. Los sindicatos en España operan básicamente en la administración pública y en las grandes empresas, adaptando estructuras de negociación, derechos de información, control y conflicto a esas nuevas necesidades. Sin olvidar el fenómeno de los grupos de empresas internacionales, que resalta la importancia de la proyección internacional del sindicato, especialmente en el espacio europeo, como elemento corrector o reequilibrador de egoísmos nacionales que se traducen en graves déficits económicos y sociales del maltrecho proyecto europeo, especialmente en su vertiente social. Un mercado global no puede controlarse solo a través de instrumentos jurídicos nacionales, y de ahí mi llamada de atención que hacía al principio sobre la necesidad de buscar fórmulas de eficacia jurídica para esos acuerdos marcos transnacionales. La idea de supranacionalidad debe presidir el establecimiento de unos derechos fundamentales básicos que no admitan infrarregulaciones. El sindicato debe adecuar sus estructuras y estrategias para una alianza global, coordinada con sindicatos de otros países, con movimientos sociales, grupos de género o ecologistas, por poner un par de ejemplos, con asociaciones de consumidores, con plurales plataformas y sindicatos de diverso cuño, para afrontar de forma global la indisimulada desarticulación global de derechos laborales trabajosamente logrados. La ampliación de la base afiliativa pasa por recuperar a los jóvenes, sin cuyo concurso no hay futuro. Jóvenes con nuevos intereses, planteamientos y perspectivas, que no son una mera masa de desempleados sin futuro inmediato, sino futuros trabajadores que no han de ver en el sindicato una rémora del pasado y un discurso sindical que solo pálidamente refleja sus inquietudes. Hay que saludar
y, a ser posible, impulsar las propuestas de rejuvenecimiento de los cargos sindicales y fomentar la participación activa del colectivo en el diseño de las estrategias sindicales, porque los jóvenes conocen y padecen directamente la realidad y dificultades de su entorno. Ellos, con visión y lenguaje distintos, pueden desplegar toda la potencialidad de las nuevas tecnologías como medio de acción sindical, compaginando los medios tradicionales con las redes sociales, fomentando la formación online, utilizar las nuevas tecnologías para informar, aprovechar el impacto de los testimonios en la red, impulsar en la propia red las protestas, fomentar el videosindicalismo, el ciberactivismo y cualesquiera otros mecanismos que la propia evolución de las tecnologías de la información y la comunicación vayan ofreciendo de forma paulatina. Ejemplos no faltan, se lo puedo asegurar. Son los jóvenes quienes pueden conectar con un nuevo segmento de trabajadores de diverso signo que dependen crecientemente de la telemática para efectuar su trabajo, sometidos a un nuevo cibertaylorismo, el denominado cibertariat o ciberproletariat. Los cambios apenas esbozados sitúan al sindicato ante un laberinto cuya vía de salida requiere adecuar, afianzar y aplicar efectivamente valores tradicionales del movimiento sindical, como la solidaridad y la prioritaria defensa de los más desfavorecidos, utilizando nuevos instrumentos de acción. Y ello en un entorno ideológico profundamente individualista. En España solemos decir, y queremos pensar, hoy más que nunca probablemente, que vivimos tiempos de regeneración democrática. Como otras organizaciones, los sindicatos han de regenerarse éticamente con el máximo de transparencia y rigor interno frente a eventuales desviaciones de un código ético efectivo, no meramente programático, efectivo, que está en su genética tradicional, permitiéndole recuperar y sustentar a futuro su credibilidad dañada por algunas situaciones conocidas en nuestro país, por lo menos inaceptables y que hay que erradicar. Es una responsabilidad colectiva que han de asumir los máximos órganos de dirección de las organizaciones sindicales, con especial celo por prevenir, investigar y neutralizar cualquier comportamiento censurable y, ante dudas razonables o indicios fundados de comportamientos contrarios a la ética sindical, reaccionar con contundencia. Conviene reflexionar, en fin, sobre la exigencia constitucional en nuestro país de funcionamiento democrático de los sindicatos, o visto desde otra perspectiva, sobre su burocratización y alejamiento de sus bases, militantes y sociales, porque lo que se reclama con razón a otras organizaciones públicas, como son los partidos políticos, o privadas, como son las organizaciones empresariales, no se puede ignorar por quien lo reclama. En síntesis, las organizaciones sindicales, en países como los que estamos aquí representados, y desde luego en España, deben hacer frente a una difícil situación derivada de factores múltiples en un contexto económico amorfo y cambiante que se ha hecho notar estos días en este encuentro. Pero a esa situación no son ajenas las propias deficiencias estratégicas y su aún escasa atención a nuevas capas de trabajadores, así como su dificultad de penetración en sectores y actividades en expansión. Esas deficiencias pueden favorecer el surgimiento de organizaciones corporativas y escasamente solidarias, de sector o de empresa, que acentúen el egoísmo o el individualismo de amplias capas de trabajadores. La historia del sindicalismo, el papel institucional del sindicato y la grave situación económica y social por las que atravesamos exigen una reflexión profunda que permita recuperar al sindicato su función de reequilibrio colectivo en unas nuevas condiciones ciertamente adversas. No parecen quedar muchas más opciones que renovarse o quedar sumidos en un coma profundo e irreversible, que arriesgaría la defensa consensuada y eficiente de los plurales intereses de los trabajadores, ineludible en momentos de grandes cambios estructurales.
Voy a insistir en que en un sistema democrático de relaciones laborales, la negociación colectiva, los derechos de información y control en la empresa y el diálogo social son inexcusables puntos de apoyo para gestionar las profundas transformaciones derivadas de ese fenómeno que genéricamente llamamos globalización. Pero esa gestión, para ser eficaz, es decir, para redundar en beneficio de los trabajadores, requiere la existencia de unos sindicatos solventes y fuertes, que sean capaces de asumir la trascendental función de representar y defender los intereses de sus representados, función frecuentemente asignada por los textos constitucionales. Nuestra Constitución llama a cumplir esa función a los sindicatos y que requiere la contribución de las organizaciones sindicales a la adaptación de la organización del trabajo a los cambios objetivos del modelo productivo, garantizando al tiempo una eficiente democratización del sistema socioeconómico en su conjunto. Reflexionar sobre el sindicato implica interrogarse sobre la salud democrática de nuestro sistema de relaciones laborales y entre todos debemos velar por esa salud para que no caminemos todos como los personajes de José Saramago en su ensayo sobre la ceguera. Muchas gracias.